Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor les bendiga. Esta alabanza a la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor bendiga a todas las madres. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entendería que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedan ver. ¿No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca? Y la sombra de un árbol, la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes, vete a contar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, acepta que Dios es real, no es un cuento. Él es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Gloria a Dios. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si
y la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedan ver. ¿No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca? Y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes, vete a contar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, acepta que Dios es real, no es un cuento. Él es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Aleluya, gloria a Dios. Una vez dio muerte al hijo de un rey. Fueron los celos, la envidia, los que causaron ese mal proceder. Y lo encarcelaron en celda de oscuridad. Para él la muerte iba a llegar. Un día ese gran rey a su celda lo fue a visitar. En su rostro reflejaba el dolor por el daño de aquel malhechor. El hombre estaba humillado, reconocía su error y al rey misericordia pidió. De pronto ese gran rey una alfombra extendió desde el palacio a la celda del que a su hijo mató. Le dijo: ven a mi hogar, la libertad yo te doy. Tú ocuparás el lugar que mi hijo dejó. Le dijo: ven a mi hogar, la libertad yo te doy. Tú ocuparás el lugar que mi hijo dejó. Ese era yo, ese era yo.
En valles de sombra y de muerte, mis pasos siempre iban al mar. Estaba yo prisionero en la incredulidad y sin fe, solo quería llorar. De pronto Jesús el gran Rey las puertas de mi celda abrió y tomándome entre sus brazos a la libertad Él me llevó y me ha extendido una alfombra desde el palacio real y con Él voy de regreso a mi hogar. Hoy puedo yo caminar por esa alfombra de amor que está cubierta de sangre que Jesús derramó. Hoy puedo yo adorar a Cristo el gran Salvador, el que ha extendido esa alfombra de gracia y perdón. Hoy puedo yo adorar a Cristo el gran Salvador, el que ha extendido esa alfombra de gracia y perdón. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! Señor le bendiga. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga. Mi nombre es Albina Pineda, me congrego en el Tabernáculo Ebenezer. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Esta vez voy a compartir otro testimonio de las grandes maravillas que el Señor ha hecho, no solamente en mí, sino en mi familia. Esta vez le voy a testificar de que como el Señor obró en sanidad hacia la vida de mi mamá. Mi hermana me manda un audio donde me dice que fue a visitar a mi mamá y la consiguió con mucho malestar y le pidió que le diera un masaje porque tenía algo en su espalda que le dolía mucho y la tenía muy, muy prensada a su cuerpo. Entonces, bueno, ella fue y le fue a dar masaje. Y cuando la revisó, resulta que le consiguió, ella dice que tenía un bulto, como especie de un abultamiento en la parte de la espalda, y eso le tenía eso era lo que ella sentía, que estaba como muy presionada. Ella se asusta cuando la ve en esa condición, pero no le dice nada a ella porque ella es muy nerviosa y empieza a preocuparse. Y entonces la dejó tranquila y le siguió dando el masaje como que no estaba pasando nada, pero ella le preguntaba: ¿qué me ves ahí? ¿Por qué será que tengo esa cosa que me duele tanto? ¿No me ves nada? No, yo no le veo nada, todo está bien. Cuando le toca darle el masaje por la parte delantera, él siente que debajo del seno también tiene un abultamiento, o sea que la parte de atrás se le había transmitido también hacia la parte delantera, y ella dice que se impresionó mucho pues porque no la había visto así. Y mi mamá estaba en un cuadro que estaba deprimida porque a su esposo en ese momento no estaba con ella porque estaba en otro estado, porque le iban a realizar también una operación, y ella se sentía muy sola porque ellos todo el tiempo están junticos. Y esta vez le tocó pasar un proceso como de
3 meses que estaba sola, pues, y mi hermana, que es la que vive más cerca, la iba a visitar, pero por rato, y se regresaba a su casa, porque a ella no le gusta, mi madre no le gusta salir de su casa. Entonces ella le hace este examen y luego me manda un mensaje de voz. Me dice: hermana, fui a ver a mi mamá y está presentando esta situación, hay que llevarlo urgentemente al médico para que nos reunamos y para pagar las consultas y lo que le manden a hacer. Bueno, yo le dije: sí, está bien. Escuché el audio y me vine para el culto y pido la oración por la situación de mi mamá. Y me quedo tranquila, y en la noche me pongo a meditar, a pedirle al Señor. Bueno, le dije: Señor, ya se pidió la oración, yo estoy confiando, Señor, que esa oración es tan efectiva como usted lo ha dicho, de que es lo que nosotros digamos. Y yo en este momento, para mí eso quedó desintegrado, eso desapareció y no va a quedar ni rastro de eso, que cuando mi mamá la lleven al médico, ya ella esté completamente sana. Y bueno, se llegó el día en la semana de que la iban a llevar al médico. Le contesté ahí el audio a mi hermana y le dije que ya le había hecho el depósito para que la llevaran también ahí, la ayuda pues que me correspondía en lo que se estaba haciendo. Y ella me dijo: no, yo el día que la examiné, porque le estaba dando los masajes, bueno, ellos tienen la costumbre, mi hermana también es cristiana, pero ellas siempre usan mucho el aceite ungido, y ella dice: no, yo le coloqué aceite ungido y le oré y le pedí al Señor. Y yo, bueno, no sabía que, me imaginaba, pero no sabía que había tomado de orarle. Yo también la puse en oración allá en la iglesia, y vamos a confiar, pues llévala con toda la confianza que ella no tiene nada, porque mi mamá es una persona que ella es de poca fe. Entonces yo le decía al Señor: Señor, usted sabe cómo es mi mamá no tiene la suficiente fe como para ella mantenerse firme, y eso va a ser un dilema en su mente, se va a deprimir más. Y yo quiero, Señor, que así como yo se lo estoy pidiendo, usted lo conceda así, de esa manera, porque yo tengo que ocuparme de las cosas suyas, tengo que ir a la oración. Entonces eso, si mi mamá pasa por un cuadro de salud y un proceso, yo me tendría que también estar moviendo para allá, y entonces se me complicaría más la cosa. Y yo deseo que usted le dé esa salud a mi mamá, que cuando ella llegue al médico sea así como lo estoy pidiendo, Señor. Bueno, mi hermana la lleva y la doctora, bueno, le examina, y cuando mi hermana la ve que le está examinando, ya ella no tenía nada, ya todo se había desaparecido de su cuerpo. Y la doctora le toca y le dice: no, son unos pequeños poporitos ahí, pero ese porque usted tiene ya como 1 año que no viene a su consulta y tiene esas cositas ahí, pero no se preocupe, eso es nada, eso no tiene nada, eso es que usted está estresada, y ya eso se le va a pasar con el tratamiento que le voy a mandar. Se lo voy a mandar por 3 meses, porque ya en 3 meses usted va a estar completamente bien. Y la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, que ya ella está muy bien. Yo fui a visitarla hace 2 semanas y bueno, ya mi hermana le contó después, le dijo lo que ella tenía, el milagro que el Señor había hecho en ella, y ella me dice: no, Dios hizo un milagro muy grande en mí, porque ella me dice que me consiguió un poporo demasiado grande, y resulta que cuando yo fui al doctor, cuando la doctora me tocó, ya yo no tenía eso. Y ese fue un milagro, y ella no me dijo nada para no ponerme nerviosa. Ay, gracias a Dios que me sanó, yo estoy muy bien, no tengo nada. Bueno, mi mamá muy activa, y le doy gracias a Dios por eso, porque el Señor sabe que en verdad eso le iba a traer muchas consecuencias a ella, porque no tiene la suficiente fe para pasar por un proceso, y siempre le he pedido al Señor que la ayude en la parte de la fe, porque no sabemos por qué cosa puede pasar a ella, pero que lo que venga
si Dios lo permite, en cualquier circunstancia, pues ya ella sea una mujer de fe que pueda ponerla por obra y desintegrar toda cosa que pueda venir a su vida. Señor Jesucristo le bendiga y que esto le sea de bendición a cualquier persona que lo pueda estar oyendo, que no se deprima, que solamente crea en el Señor, que cuando una persona le transmita que está orando, que tenga la confianza de que Dios sí oye y Él está pendiente de lo que nosotros le pidamos. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El plan de redención de Dios. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dando gracias al Señor en esta hora por permitirnos estar delante de ustedes a través de esta señal que el Espíritu Santo ha permitido que por medio de ella podamos transmitir la verdad de la palabra que le ayudará en su vida, la verdad de la palabra que lo hará saber el plan de Dios para hoy, la manera en que el Señor desarrolla su plan en medio de su pueblo y en medio de los pueblos, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Todas las cosas están en la tierra y están en el previo conocimiento del Señor. Hay hombres y mujeres que hacen su propia voluntad, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Dios conoce a los que son de Él, a los que por su gracia y por su amor Dios ha llamado y han respondido a ese llamado. Y hay un plan que se está desarrollando hoy, en esta hora. El plan perfecto que Dios trazó se está cumpliendo hoy. Dios, lo que Él pensó, Él lo habló. Y lo que Dios habló tiene cumplimiento. Dios hace que lo que Él habló se cumpla. No hay nada que Él no haya hablado que no deje de cumplirse. Dios hace que su palabra se cumpla en medio de los hombres. Hay palabra que es de condenación y hay algunos que en el previo conocimiento del Señor rechazarán la palabra de amor del Señor. Pero también el Señor sabe que habrán hombres y mujeres que recibirán la palabra de amor que Él hablará, la invitación que Él hará, que responderán y dirán sí a esa palabra de amor. Y ese plan se ha estado desarrollando desde el principio. Dios obrando su voluntad en medio de los hombres, obrando el querer como el hacer. Aún en medio de las decisiones humanas lo que han traído es muerte, destrucción, dolor, enfermedad, Dios, su amor y su misericordia se mueven a través de la humanidad. Hay personas que no entienden por qué en el mundo hay muerte, destrucción, niños pasando hambre y sufriendo, pero se les olvida que eso viene por el hombre. El hombre produce eso. El hombre es el que ha decidido irse por ese camino. Y por eso todo sufrimiento y toda muerte y todo pecado que hay en el mundo hoy es producto de la decisión del hombre. El hombre ha decidido caminar ese camino. Y el Señor, su amor, abre puertas para que el hombre no tenga que transitar ese camino, para que el hombre haga las cosas a la manera de Dios, que ellos puedan ser restaurados a su imagen y semejanza original, porque el hombre fue creado para ser imagen de Dios, para ser los dioses conforme a Dios, no dioses de pecado. El hombre hoy se comporta como un dios de pecado, que impone el pecado, crea la atmósfera de pecado y manifiesta el pecado. Pero el Señor quiere restaurar al hombre y a la mujer para que manifiesten
el amor de Cristo, manifiesten la voluntad de Dios, sean uno con Dios y crean la atmósfera de Dios aquí en la tierra. Ese es el gran conflicto hoy en día. Unos quieren crear la atmósfera de pecado y otros quieren crear la atmósfera de fe en donde el Señor se mueva. Ese es el conflicto que hay hoy en el mundo. ¿Sabía usted eso? El conflicto que hay hoy en el mundo se basa en que hay dos pueblos, no 3 ni 4, dos pueblos que cada uno está creando una atmósfera. El mundo, el pecado, los pecadores, los que deciden por el pecado, están creando una atmósfera de pecado. Pero los que deciden por Dios están creando una atmósfera de amor, de compasión y de fe. Fíjense, son dos atmósferas. Los que crean la atmósfera de pecado, usted ve el fruto de eso, porque usted verá dolor, muerte, injusticia, violencia. Usted verá allí esa atmósfera de pecado. Pero en la atmósfera de Dios usted encontrará perdón, misericordia, encontrará amor, encontrará restauración a la condición original de Dios. Encontrará a Dios en la escena. Ahora, ese plan de amor, Dios lo está desarrollando hoy en día. Y yo quiero que entiendan lo que se ha de hablar en esta hora, porque tiene que ver con el plan que el Señor trazó desde un principio, que es manifestarse en medio de los hombres, manifestar su plan y su propósito en medio de los hombres. El ser humano, para llevar las cosas a un fundamento y a un principio, el ser humano nació para reflejar a Dios. Eso el Espíritu lo ha hablado en anteriores oportunidades. El hombre no fue manifestado aquí en la tierra para manifestar, valga la redundancia, manifestar otra cosa que no sea Dios, el amor de Dios, la fe de Dios, la compasión de Dios, para manifestar la voluntad de Dios aquí en la tierra. El hombre no fue creado para manifestar el pecado. El hombre no fue creado para matar. El hombre no fue creado para robar. El hombre no fue creado para causar dolor a sus semejantes. No. El hombre no fue creado para mostrar crueldad. El hombre fue creado para ser un canal de Dios, en donde a través del hombre Dios obra su querer como el hacer por su buena voluntad aquí en la tierra. Dios quiere instrumentos. La Escritura los llama de diferentes maneras. También los llama sacerdotes del Dios Altísimo, hombres y mujeres por los cuales Dios ministra su amor, su gracia, su misericordia, su compasión, la fe, la verdad de Dios, la voluntad de Dios, la administración del Espíritu Santo. Dios quiere esos instrumentos, pero también Satanás tiene sus sacerdotes que manifiestan el pecado, se hacen uno con el pecado y producen con sus palabras y sus hechos destrucción, muerte, enemistades, contiendas. Hay una guerra espiritual y eso no lo puede ignorar usted quien me escucha en esta hora. Por eso, esa batalla que se originó desde un principio fue por causa de la mala decisión del hombre. Entiendan eso. La mala decisión del hombre fue lo que produjo toda la enfermedad, la muerte, la destrucción, las guerras y todo sufrimiento que hay hoy. El hombre originalmente fue creado perfecto para manifestar a Dios, pero el hombre tomó una mala decisión. Esa es la verdad. Dios le ha dado al hombre la libertad de tomar sus propias decisiones. Siempre ha sido así. Y hasta el último día será así. Dios le da al hombre el derecho a decidir.
Dios le da al hombre el derecho a tomar decisiones. Y en el principio Adán y Eva tenían esa potestad, porque cuando se da un mandamiento, cuando se da una advertencia, cuando se da una palabra de alerta, es porque hay algo que el hombre debe cuidarse, que el hombre debe mantenerse alejado, que el hombre debe estar consciente que es malo. En el principio, Adán y Eva fueron advertidos que no tocaran el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos no podían tocar ese árbol. Ellos no podían comer ese árbol. No lo coman porque el día del cual comieren de ese árbol morirán. Era un mandamiento claro. Era un mandamiento que ellos estaban llamados a obedecer, aunque el hombre, conforme a la ley que Dios estableció desde un principio, estableció el libre albedrío. Él le dijo, no lo hagan. Así es Dios hoy. Dios da la verdad del evangelio y le dice a la persona, ¿quieres? Si tomas este camino, te va a ir mal. Pero si tomas este camino, yo seré contigo. Y al final el hombre toma la decisión. Siempre ha sido así. Programas como este, predicaciones especiales como este, son los canales por los cuales Dios habla al hombre y le dice, este es el camino del perdón, de la salvación, pero tú tomas la decisión. La decisión es solo tuya. Ahora, él puede reclamar un derecho. Dios puede reclamar un derecho porque Él nos creó, Él nos formó, Él nos dio vida. Él creó todas las cosas. Él puede reclamar un derecho de creación. Él puede hacerlo. Él puede decir, tú estás vivo gracias a que yo te di el aliento de vida. Tú estás vivo porque el cuerpo y su manera perfecta de obrar lo creé yo. Dios pudiera decir, yo puedo reclamar tu obediencia porque este planeta lo creé yo. Porque ese espíritu te lo di yo. Porque esa sabiduría, esa inteligencia te la di yo. ¿Se dan cuenta? Dios pudiera reclamar un derecho. El alimento que tú consumes lo creé yo. Todas las plantas, los animales que hay en la tierra, yo los creé. Yo puedo reclamar un derecho de creación, hermano. Entiendan eso. Usted no puede negar que Dios existe, porque la misma creación da testimonio que una mente inteligente creó todas las cosas. Hay leyes lógicas. Hoy en día los científicos lo están descubriendo. Ellos no crean nada. Y cuando crean un aparato es una imitación de lo que ven, porque Dios ya lo había hecho. Y hay más cosas. Y el hombre lo sabe, que aún no entiende, pero que se mueven bajo una ley perfecta. Hay cosas que el hombre no sabe, pero saben que existe, pero no saben cómo probarlo, no saben por qué suceden. Suceden porque Dios lo creó y lo creó con un orden perfecto. Dios es un Dios de orden. Cuando el Señor crea algo, se mueve en leyes perfectas, las leyes de Dios. Dios pudiera reclamar ese derecho de creación, pero Él no lo hace. Él permite que el hombre tome decisiones. ¿Y qué hace el hombre con sus decisiones? La decisión que el hombre toma marca su destino eterno. Lo que el hombre decida, sí, porque usted pudiera decir, pero ¿a qué se refiere con decidir?
en qué carrera o en qué lugar vivir o con quién casarme. No, a quién usted va a obedecer y se va a sujetar. ¿Por quién usted va a vivir? Si va a vivir para Dios, obedeciendo la voluntad de Dios, o va a vivir para Satanás, manifestando el pecado. Solamente hay dos manifestaciones. O manifiesta Dios, manifestando el carácter de Dios, el poder, la vida, la compasión, la misericordia de Dios aquí en la tierra, la fe de Dios, o manifiesta el pecado, se hace un servidor de Satanás. Manifiesta todas las consecuencias del pecado. Todo eso lo administra el hombre. Por eso vemos cárceles llenas. Por eso vemos personas en altos cargos haciendo maldad a otras personas. Por eso vemos personas estafando, robando, siendo injustas. Por eso vemos injusticia, vemos violencia, porque esas personas deciden ministrar el pecado, deciden hacerse uno con el pecado. Hermano, pero el hombre decide su destino. Ahora, Dios le dijo a Adán y Eva, este es el camino que ustedes deben trazar. Este es el camino que ustedes deben de caminar. Pero ellos decidieron que no. Y cuando el Señor les dijo a ellos que no comieren del árbol de la ciencia del bien y del mal, nosotros sabemos por la revelación que se refería a la reproducción sexual. Dios les dijo, ustedes no necesitan reproducirse sexualmente. Ustedes son Dios aquí en la tierra. Y así como yo hablé, ustedes pueden hablar, ustedes pueden crear a sus hijos. Ese era el plan de Dios original. El plan de Dios era ese. Ustedes pueden perfectamente hablar y los hijos se han de manifestar aquí en la tierra. Porque los animales se reproducen por el sexo, porque son animales. Pero el ser humano se reproduce como Dios, porque el hombre no es un animal, aunque tiene cuerpo animal. El hombre tiene cuerpo animal, pero él no es un animal. Es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por eso, la manera de reproducirse no era la de un animal, era la de un Dios, hermano. Era la de un Dios. Pero fue engañada Eva, seducida. Y ella a su vez dio a comer de ese árbol a Adán. ¿Y qué hicieron los dos? Tomaron la decisión de descreer lo que Dios dijo. Y al hacer eso, le abrieron la puerta al pecado. Hermano, estamos hablando de dioses caídos. Eso sí es tremendo. El mundo hoy en día es controlado por dioses caídos. Escuchen. El mundo hoy en día está controlado por dioses caídos. Hombres y mujeres llamados a manifestar a Dios, pero que están manifestando el pecado. Dioses caídos. Y para poder ser restaurados, tenían que ahora seguir las reglas del Dios que los creó. No podía ser de cualquier otra vía. Tenía que ser el Dios al cual el hombre estaba llamado a reflejar aquí en la tierra. El hombre, el ser humano, ahora estaba sujeto a las leyes de Dios. Y cuando caen, ellos son alejados de el árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Porque Dios es el que perdona, es el que da vida.
Pero ¿por qué entonces Dios no los perdonó de una vez? Porque Dios había establecido un plan para restaurar al hombre a su imagen y semejanza de Dios, a su propia imagen. Un plan que Dios lo iba a desarrollar. Dios trazó un plan porque la mente del Señor es infinita. Y desde un principio, ese plan, Dios lo estableció colocando a sus querubines. La Escritura dice que puso en el huerto querubines para que guardaran la entrada al árbol de la vida. Eso una vez se dijo, y yo lo digo por revelación. Esos querubines eran los 4 animales que Dios usó y que usa para traer la palabra de nuevo, la revelación de Dios de nuevo, el plan de Dios de nuevo al hombre. Y esos animales son el que tiene forma de león, el que tiene forma de buey, el que tiene forma de cara de hombre y el que tiene forma de águila volando. Esos eran los querubines que custodiaban esa arca. Porque ahora el plan había cambiado. Tenía un nuevo plan. Había un nuevo plan. Y ese plan es llamado el plan de redención del hombre. El tema se basa en eso. En el plan de Dios para restaurar al hombre, redención. El plan de Dios para restaurar la naturaleza que había caído junto a Adán, redención. El plan de Dios para que el reino de Dios volviera de nuevo a manifestarse en su plenitud, no en parte como se está manifestando hoy. Redención. El plan de redención. Ahora, para fundamentar lo que hemos comenzado a decir en esta hora acerca de la redención y el plan de Dios, vamos a leer en la Escritura Colosenses el capítulo 1 desde el versículo 12. Colosenses 1 desde el versículo 12 en adelante. Pero con su permiso voy a tomar un poquito de agua. Colosenses 1, desde el versículo 22 en adelante. Recuerden, el plan de Dios para restaurar al hombre y a todas las cosas. El plan está contenido en el plan de redención. Y vamos a explicar con la ayuda del Espíritu Santo qué significa ese plan. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos de luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Fíjense, está apuntando al Génesis, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia,
el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual, dice el apóstol, yo, Pablo, soy hecho ministro. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Que el Señor guíe todo lo que se haya de decir en esta hora para la gloria de su nombre y para que el velo de pecado pueda ser quitado de sus ojos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu hermosa palabra. Te bendecimos, Señor, que en esta hora tu Espíritu comience a revelar a los corazones cuál ha sido el plan de redención que tú has escrito, la manera en que el hombre ha de ser restaurado a su condición original. Señor, que aquellos que no han entendido, que no han visto, el velo de incredulidad y de pecado se ha quitado en esta hora y que el Espíritu obre en cada corazón de aquellos a los cuales tú tienes escritos, ellos que tú has comprado, Señor, aquellos que han aceptado el sacrificio. Te damos la gloria y la honra. Señor, dirige todas las cosas, toma control y dominio, Señor. Sana todo cuerpo enfermo, toda alma que está oprimida por el error y el pecado y la enfermedad. Tú los libertes en esta hora, porque eso forma parte de los beneficios de ese libro de la redención. Te damos la gloria y la honra, Señor. Háblanos en esta hora y glorifica tu santo nombre. Que no sea yo, que sea tu Espíritu hablándonos a todos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El plan de redención. El plan que va a unir de nuevo al hombre y a la naturaleza con Dios. Ahora, para poder aclarar los conceptos y que usted pueda entender de lo que se está hablando en esta hora, yo quisiera leerles el concepto de la palabra redención. Es porque cuando se habla de redención, hay un significado y es bueno que usted lo entienda. Cuando se habla del libro de la redención, cuando se habla del plan de la redención, cuando se está hablando de que algo es redimido, al decir eso, estamos diciendo es algo que ha sido vuelto a comprar. Escuchen, cuando se habla de redención, se está hablando de todo lo que se está volviendo a comprar. Pero ¿por qué volver a comprar? Porque el que hizo todos los hombres y toda la naturaleza fue Dios. Y Dios lo creó para que el hombre pudiera vivir aquí en la tierra, manifestando a Dios, pero el hombre decidió mal. Ahora, Dios establece una regla, una ley.
para la cual, cuando el hombre lo cumpla, tiene que ser restaurado ese derecho al hombre. Escuchen, el derecho de volver a ser como Dios, primero tiene que cumplirse lo que Dios estableció en su ley. Ya no era tan fácil y llegar al árbol de la vida que es Dios y pedir perdón. Ya no era así. Ahora habían nuevas reglas. Y cuando Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén, ¿sabía usted que ellos no sabían cuál era el plan? No lo sabían porque de seguro ellos iban al árbol de la vida a pedir perdón, con el cual se paseaban todas las tardes y tenían compañerismo con Dios. Pero ahora no podían. Cuando se iban a acercar, habían 4 querubines que dijeron, no, ya la cosa ahora, ustedes cambiaron, hay nuevas reglas, en su momento las sabrán. Hermano, eso una vez lo dije ilustrando esto y yo estoy seguro que debió haber sido así. Debieron haber sido noches de tristeza y de llanto, Adán y Eva llorando por lo que tenían y que perdieron por una mala decisión, porque le abrieron la puerta al pecado. Ellos debieron, al ver cómo la naturaleza fue, como dice la misma escritura, maldita por amor a ti, la tierra por amor a él. También la tierra cayó en esa maldición, porque antes no había muerte, no había enfermedad, no había animales salvajes, no lo había. El león no era feroz, los animales que había no eran feroces, no hacían daño. Eran súbditos de ese rey, de ese Dios que era Adán y Eva. Y para que ese reino pudiera ser gobernado, tenía que ser un hijo criado bajo las mismas reglas de Dios. Un hombre, una mujer que nacieran bajo el poder de esa palabra hablada como la habló el Señor. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a la multimanifestación de Dios. Un hombre que pudiera manifestar todo lo que manifiesta Dios. Hermano, los animales no eran feroces. Yo me imagino que cuando ellos llegaron a ver leones destrozando venados para comérselo, debieron haber dicho, eso es mi culpa. Cuando veían animales como los cocodrilos despedazando animales, otros para comérselo, él debe haber dicho, eso es mi culpa. Cuando veía animales envejeciendo y muriendo, ellos dijeron, esa es nuestra culpa. Y eso, de seguro, creó una atmósfera en los hijos que tuvieron a Caín y Abel. Estamos hablando, yo sé que uno es simiente de la serpiente, pero el otro era simiente de Dios y eran niños. Y ellos de seguro veían creciendo, viendo a su padre tristes y llorando. Papá, ¿por qué lloras? Mamá, ¿por qué lloras? Éramos perfectos y lo perdimos todo. Pero ¿por qué no le piden perdón a Dios? No sabemos cómo. Y eso llegó a tal punto en ellos que cuando tuvieron la edad para tomar decisiones, ellos buscaron ese perdón, buscaron la manera de reconciliarse. Dijeron, tenemos que volver a esa perfección, no nos podemos quedar así. ¿Cómo hacemos para que Dios nos perdone y volvamos a esa perfección?
Eso es lo que motivó las ofrendas. De seguro Caín pensó, yo voy a trabajar fuerte, me voy a ganar la salvación con mi esfuerzo. Nadie va a trabajar más que yo. Voy a trabajar esta tierra y voy a producir los frutos más excelentes. Le voy a armar un altar con el fruto de la tierra para que vea que yo no soy un vago. Yo no estoy calentando sillas. Yo estoy trabajando fuerte. De seguro debió haber sido un esfuerzo fuerte de Caín. Pero tenía que ser conforme al plan que Dios ya había trazado. No que iba a trazar, ya lo había trazado. Ellos no lo sabían. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Que Abel, por revelación, ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. ¿Qué hizo Abel? Tomó un cordero como una simbología, porque él entendió que el pecado era sangre y solo por sangre podía ser quitada la culpa. Por revelación, así lo dice la Escritura, él entendió que el perdón tenía que venir por la sangre. Hermano, tenía que venir el perdón de Dios por medio de la muerte, de la sangre derramada de un inocente. Y la revelación lo llevó a un animal inocente, que fue un cordero. Ahora, para aquellos hombres y mujeres que son sensibles ante el sufrimiento, los entiendo, pero Abel por revelación entendió que ese sacrificio simbolizaba la manera en que Dios iba a volver a comprar al hombre. Hermano, lo perdieron. Dios perdió al hombre por el pecado. Fue vendido al pecado. Dios le reveló a Abel cómo era que él iba a restaurar al hombre, cómo es que lo iba a volver a comprar, que él iba a derramar su sangre, que ese árbol de la vida iba a derramar su sangre. Esa fue la revelación que recibió Abel. Por eso, como una simbología, le abrió el cuello a ese animal. Y mientras moría y derramaba su sangre, y me imagino a Abel lleno de sangre mientras ese cordero balaba y moría. Un espectáculo completamente distinto al enorme altar lleno de frutas maravillosas, colosales que habían en el altar de Caín. En el otro lo que había era sangre, un cordero muriendo, balando, y Abel poniendo sus manos en ese cordero pidiendo perdón. Uno pidiendo perdón, Señor, me gané la salvación. Y el otro diciendo, perdóname, Señor, porque un día tú vas a derramar tu sangre. Ese árbol de la vida del cual me hablaron mis padres va a derramar su sangre, porque fue por sangre. Hermano, ¿y qué dice la Escritura? Ofreció Abel mejor sacrificio que Caín, mas no miró propicio el sacrificio de Caín. Fíjese la palabra que utiliza la Biblia, no miró apropiado, no era conforme a la revelación. Nadie niega su gran esfuerzo y que debió haber sudado bastante Caín.
para ganarse el perdón. Nadie duda del esfuerzo que hacen muchos hombres e iglesias. Trabajan para ganarse el derecho de decir, yo trabajo para Dios. Pero ¿estás haciendo el sacrificio conforme a la voluntad de Dios? Examinémonos, porque no es por obras para que nadie se gloríe. No es cuánto trabaje usted para Dios, es si lo que usted está haciendo es conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabía usted eso? No es cuánto trabaje usted, no es cuánto haga usted, es si lo que usted está haciendo es conforme a la voluntad de Dios, porque Dios tiene un plan. No podemos salirnos de ese plan. No podemos salirnos de ese propósito de Dios. No haga una obra para Dios sin ser voluntad de Dios. Hagámoslo conforme a Dios, conforme al plan de Dios, conforme a lo que Dios pensó. Dios lo pensó y lo habló, y Abel lo escuchó y obedeció. Hermano, revelación. ¿Y qué pasó? A partir de allí, esa verdad fue revelada. Por eso vemos que Israel, para buscar el perdón como tipo, ofrecían un cordero y lo mataban sabiendo que esa sangre Dios la aceptaba como un sustituto, pero no era un sustituto. Era una sombra que llamaba al verdadero sacrificio. Fíjense, Israel lo tenía claro cuando hablaba, cuando la escritura habla de aquellos hombres, como dice la misma escritura en Lucas y testificaba. Fíjense. Ya vamos a buscar la escritura. Una de ellas es Lucas. Lucas, el capítulo 2. Como esa mujer, Ana, profetiza. La escritura declara que cuando ella oraba en el templo, ella estaba en el templo, era una mujer sensible a la voz de Dios. Era una mujer que era como Abel. Dios lo habló, lo pensó, lo habló y Ana lo escuchó y obedeció. Dice la escritura, ella era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y esta, sobreviniendo en la misma hora en que el Señor estaba siendo presentado en el templo, juntamente confesaba al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban, escuchen, la redención en Jerusalén. Estaban esperando la redención. Hay hombres y mujeres que solo viven por religiosidad, por tradición, pero hay hombres que viven esperando la redención. ¿Y qué redención esperaba Israel? La manifestación de ese enviado de Dios. Israel sabía que ese enviado de Dios tenía que ser alguien que naciera por la palabra hablada como nació Adán y Eva. Eso lo sabían ellos. Ellos sabían que no podía ser
bajo la ley del sexo, porque la ley del sexo produjo el pecado en la humanidad. Y a partir de esa revelación que el Señor le dio a Abel, esa verdad fue establecida y reafirmada en Israel. Había un pueblo que sabía que iba a venir ese sacrificio, esa recompra. Estaban esperando que los recompraran. Y el único que tiene derecho es un hijo de Adán. Escuchen. Solo un hijo de Adán tenía el derecho a redimir, a recomprar. Era el pariente redentor más cercano, uno que fuera hijo de Adán. ¿Cómo es eso?, dirá usted. Al nacer por la palabra hablada, no iban a nacer por concepción sexual, sino iban a ser creados en la tierra como hijos de Dios. Hermano. Por eso, así debía venir el heredero de Adán. Y tenía que venir de la misma manera que vino Adán. Por eso, la Escritura llama al Señor Hijo del Hombre, que significa hijo de Adán. Hermano, entienda, la Biblia es perfecta. Por eso él se identificó de una vez con su ministerio. Él dijo, yo soy ese hijo prometido. Yo soy el hijo del hombre. ¿De cuál hombre? De Adán. Nació como un cordero en un establo. Hermano. Nació oculto de la mirada de la sociedad de pecado. La sociedad de pecado estaba mirando, era la religión, estaba mirando los entretenimientos, los shows de la época. Estaba preocupado por las guerras, por las religiones, por sus propios asuntos. Pero Dios estaba desarrollando su plan. Y todos los que murieron creyendo en eso, estaban bajo una promesa, pero todavía el sacrificio no se había dado. El plan no se había consumado. Hermano. Por eso, hubo 3 personas que sí estaban conectadas. Los Reyes Magos. Hermano. Desde lejanas tierras les fue revelado que el Rey de los judíos, que el Hijo del Hombre había nacido. ¿Dónde está para que le adoremos? Porque Israel, siendo la nación que tenía la promesa y tiene la promesa, no lo vieron, porque vivían en una atmósfera de religión y de pecado. En cambio, los Reyes Magos, Dios lo pensó, lo habló, y los Reyes Magos lo escucharon y obedecieron. Hermano. La revelación habló y dijeron, por allí es. Vamos porque Dios envió a su Redentor. Ya es la hora. Solo aquel que tiene sus oídos conectados con Dios capta lo que Dios está haciendo. Le está siendo revelado el desarrollo del libro de la redención, del plan de redención. En una atmósfera de pecado usted no lo va a ver, pero en una atmósfera de fe usted verá, no solamente verá el desarrollo del plan de Dios,
sino que usted será protagonista. Usted formará parte del plan, el desarrollo de ese plan. Hermano, y cuando llegó la hora de su ministerio, hubo hombres con percepción, con revelación. ¿Ustedes qué dicen quién soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente, el que tenía que venir no por la vía del pecado como Adán, como Abel, sino por la vía de la palabra hablada. Tú eres el Hijo de Dios. Bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa piedra, sobre esa base de la revelación, edificaré mi iglesia y agrego, desarrollaré mi plan de redención en base a esa revelación. Porque aquellos van a escuchar mi llamado, van a entender el plan desarrollándose en medio de ellos. Porque el plan establecía que la sangre tenía que ser derramada, hermano. Que la sangre tenía que ser derramado porque teníamos que ser comprados. Teníamos que ser comprados. Primera de Corintios 6. Fíjense. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Por qué? Fíjense. Le está diciendo el apóstol Pablo a aquellos que fueron comprados por el Señor, que el Espíritu está en sus corazones. ¿Pero por qué? Porque Dios, al pagar el precio en la cruz del Calvario, ahora es decisión del hombre si acepta o no el pago. El pago por la liberación. ¿Desea ser un esclavo o desea ser un libre? ¿Se acuerdan del tipo de la fiesta de jubileo? Comienza la trompeta de jubileo. Había llegado la hora y todavía esa trompeta está sonando. Cuando el esclavo escuchaba la trompeta, tenía el derecho de soltar sus cadenas y soltar las herramientas de esclavitud. Soy libre. Soy libre. Fíjense. Cuando el Señor, conforme al tipo y a su promesa, derrama su sangre, porque el pecado fue por sangre y el perdón vino por la sangre, ahora Dios abre la puerta de la salvación. ¿Y cuál es la puerta de la salvación? Ahora ustedes tienen que nacer como yo nací. Hermano, ahora ustedes tienen el derecho por medio de esa sangre. Sus pecados fueron perdonados. Ya la culpa de ustedes cae sobre mí. Ya ustedes son perdonados si aceptan el perdón. Y cuando el hombre acepta el perdón, ahora tiene el derecho de nacer como nació
nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabía usted eso? Cómo nació Adán y Eva. Por eso cuando la Escritura dice, os es necesario nacer de nuevo, se refiere a ese nacimiento por medio del Espíritu Santo. Ahora, ese Espíritu Santo que antes los hombres tenían el derecho de recibir cuando nacían, pero que ahora no habían recibido el Espíritu por causa del pecado, ahora ese derecho ha sido restituido. El hombre tiene el derecho a recibir la vida de Dios, volver a nacer. Hermano, el hombre tiene que volver a nacer. Eso está escrito en el plan de redención. Pero las mismas reglas se mantienen. Es si el hombre quiere. Por eso, la trompeta de liberación sale y las personas oyen. Cuando usted oye el evangelio, eso viene de la mente de Dios y la boca de Dios lo está hablando a través de hombres y mujeres que se han hecho uno con la redención de Dios. Hermano, y por eso la trompeta del jubileo está sonando hoy en día, porque ya el libro de la redención lo tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que el libro de la redención lo tomó el Señor cuando entró en la gloria? He aquí el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Decían de adentro. Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y allí él tenía el derecho de tomar ese libro y desarrollar el misterio de ese libro. Hermano, ahora él puede desarrollar su plan, pero el misterio había estado velado. Solo Dios lo conocía. Y comenzó Dios a desarrollar por revelación ese plan de redención, de recompra. Comenzó la recompra. Ahora hay dinero, hermano. Antes del Calvario, todos los que creían que Dios iba a pagar el precio, apártemelo. Déjemelo aparte. Esos son míos, ellos están apartados. No, pero no has pagado el precio, pero lo voy a pagar. Déjemelos en el paraíso quietecitos. Déjemelos allí porque yo voy a comprar y voy a pagar el perdón de ellos. Porque ellos me creyeron, esperaron la redención, como la escritura que acabamos de leer. Todos esos fieles que a través de los siglos esperaron la redención. ¿Cuándo nos vas a comprar, Señor? ¿Cuándo nos vas a comprar? ¿No les parece triste que Israel hoy en día no sepa que ya el precio ha sido pagado? Pero eso se va a hablar más adelante. Eso se va a hablar más adelante. Pero ya el plan, ya el precio había sido pagado. Y esos que murieron antes, Dios dijo, toditos ellos son míos. Ya nadie los puede culpar porque la culpa por su pecado ha sido borrados. Ahora ellos tienen derecho. Ya no existe el pecado en ellos. Tienen el derecho a subir. ¿Por qué? Porque aquí lo dice el libro de la redención. Tenía que ser un redentor semejante. Y yo soy el Hijo del Hombre. El heredero del trono. Hermano, nuestro Señor Jesucristo. El heredero del trono. Ustedes ven en los reinos. ¿Quién hereda el trono del rey? El príncipe, el hijo del rey. La tierra fue dada a los hijos de los hombres.
¿Y quién iba a heredar la tierra? El que naciera como hijo de Dios. El que naciera como Dios. Hermano, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted nace como Dios. Y por eso en esta escritura dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, con el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Estamos comprados, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, el plan de redención por fin comenzó a desarrollarse a partir de que ya hay sangre. Como se diría en el argot de los negocios, ya hay dinero. Hay dinero para comprar. No, pero es que los pecados de este hombre fueron muy fuertes, de esta mujer fueron muy fuertes. Hay dinero, hay sangre para perdonar. Confiesa tus pecados. Dios dice, arrepiéntete. Arrepiéntete y bautízate en el nombre del Señor Jesucristo, como una simbología que Dios te ha perdonado y limpiado, y comienza ese hombre a apartarse de lo malo. ¿Se dan cuenta que Hechos 2:38 es una escritura que abre la puerta al libro, al desarrollo del libro de la redención? Porque en ese libro estamos nosotros allí. Porque si usted, quien me escucha en esta hora, se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado al Señor Jesucristo y se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, y sobre todo ha nacido de nuevo, o sea, ha recibido el bautismo del Espíritu Santo en el alma, usted ha sido comprado. Usted ha sido redimido. Somos propiedad de Cristo. Nadie puede arrebatarnos de las manos del Señor. Es nuestro. Cuando la Escritura dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Estamos en su mano. ¿Quién nos quita de la mano del Señor? En mis manos te tengo esculpido. Ahora, eso en el previo conocimiento de Dios, porque Dios sabe quiénes van a decir, sí, yo acepto el perdón, el sacrificio, la compra del Señor. Yo quiero ser restaurado a la condición en que debía haber nacido. Yo acepto mi herencia. Acepto mi derecho a ser perdonado, a ser limpiado, a nacer de nuevo, a caminar aquí en la tierra, a caminar para Dios. Comprado por precio. Hombres y mujeres comprados. Pero esa compra, la decisión, como en el principio, la toma usted, hermano y hermana. Fíjense. Primera de Corintios 7. Por precio sois comprados. No os hagáis siervos de los hombres. ¿Qué significa eso? No os hagáis siervos de los hombres que practican el pecado. No sigan la visión pecaminosa de este mundo, porque hemos sido comprados. No tenemos por qué seguir las modas, las costumbres, ni las tradiciones del mundo que contraríen la palabra. No nos hagamos siervos de esos hombres de pecado, porque ya no somos
propiedad de Cristo. Porque cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo, Él nos compró. Él reclama un derecho de compra. Cuando usted toma decisión por Cristo, basado en las leyes de compra, hermano, libro de redención, Dios reclama un derecho. ¿Sabía usted que cuando se arrepiente, Dios reclama un derecho? Enseguida el Espíritu de Dios comienza a rodear a ese hombre. Hermano, cuando Dios redime, Dios ama al hombre. Él no quiere que nadie se pierda, sino que Él quiere comprarlos a todos. Hay dinero para eso, hay perdón para todos, hay sangre para todos. Pero el hombre quiere. El hombre por el pecado no sabe que tiene un derecho. Y cuando el hombre escucha a Dios, recuerden, Dios lo pensó y lo habló, y esa revelación llega al corazón del hombre y dice, es cierto, nuestro Señor Jesucristo me ama y pagó el precio por mí. Comienza el Señor a preparar. Eso lo compró Él, recuerden. Señor, te doy el derecho de compra. Yo quiero que me compres con esa sangre, que me perdone y que yo vuelva a ser tuyo como debió haber sido en un principio. Yo he pertenecido al pecado. Eso no lo entendía Israel. No somos siervos de nadie. El Señor le dijo, el que practica el pecado, siervo es del pecado. Hermano, el hombre es un esclavo del pecado. Le sirve al pecado. Pero el hombre decide cuando escucha la trompeta de jubileo. ¿Con qué derecho tú tocas esa trompeta? Basado en las leyes de redención, del libro de redención. Todo aquel que escuche la palabra de salvación puede ser libre si lo acepta. Si abre su corazón a Cristo, se arrepiente de sus pecados y acepta el amor de Cristo, el perdón de Cristo y busca la unidad con Cristo, entonces toda la ley de Dios apoya a ese hombre, a esa mujer. No importa cuán negro haya sido su pecado. Vení, estemos a cuentas. Hermano, vamos a sentarnos, dice el Señor. Vamos a sentarnos. Vení y estemos a cuenta. Tú dices que tu pecado nadie lo puede comprar. Bueno, vamos a sentarnos. Vamos a buscarle la escritura. Isaías 1:18. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Vengan. Yo tengo todo el dinero para comprar su libertad. Yo pagué el precio, derramé mi sangre. Tienen el derecho a ser libres. Tienen el derecho a que Dios cambie sus vidas. Tienen el derecho a ser llamados hijos de Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Hermano, ¡qué negocio! Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sentémonos porque ya Dios está
listo para perdonarlo. Pero si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. ¿A cuál espada? La palabra del Señor. Porque el que rechaza el perdón muere en la condenación del pecado. Porque es la ley de muerte que se cumple. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Recuerden, usted quien me escucha en esta hora, cuando escucha la palabra redención, es la recompra de Dios. A comprarlo a usted. La compra que hizo a mí. Él me volvió a comprar. Dios lo quiere comprar a usted, recomprar. Él lo creó, pero también por causa del pecado, usted pertenece al pecado. Pero si usted dice, yo quiero ser libre, Dios lo liberta porque es propiedad de Cristo. Perdona sus pecados y Dios lo hace una nueva criatura. Nace de nuevo, nace con el derecho de Dios. ¿Se dan cuenta lo que hace la redención? Ese plan se está desarrollando. Y cuando el Señor le abrió el misterio al hermano Branham, porque no es que abrió el libro, le abrió el misterio. El libro ya Dios lo tiene desde el momento en que entregó su vida por usted. Hermano, ha empezado a desarrollar ese plan, pero la decisión la toma usted. Usted permitirá que el Señor lo recompre, que el Señor pueda ejercer su derecho como su Salvador, como su Dios y su Creador, y que usted pueda reclamar todos los derechos que Él ha pagado por usted. Recuerden, es su derecho, es nuestro derecho, pero usted decide. Si quisiereis y oyereis, primero tiene que querer y oír la voz de Dios, va a recibir el bien, pero si fueren rebeldes, morirán por la espada de Dios. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a alinearte al libro de la redención? ¿Vas a aceptar el plan de compra de Dios? ¿El plan de perdón de Dios? Es tu decisión. Con la ayuda del Señor, que el Señor lo ayude a tomar las decisiones correctas. Voy a hacer una oración por usted. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por esta salvación, por esta redención. Señor, el hombre no veía salvación ni perdón a través de sus obras. Por muchas obras buenas que el hombre pudiera hacer, eso no compra el derecho del perdón. Pero cuando nosotros aceptamos lo que tú hiciste por nosotros, porque ninguna religión va a cambiar a nadie, ni va a perdonar a nadie, ni va a borrar el pecado de nadie. Pero tú sí, Señor, derramaste tu sangre, y esa sangre no solamente nos hace nuevas criaturas, nos sana de toda enfermedad, porque también en el libro de la redención está el derecho a ser sanados, el derecho a ser guiados por el Espíritu, el derecho a hacer tu voluntad y a manifestar tu poder, tu carácter y tu vida aquí en la tierra. Señor, que los que escuchan en esta hora puedan entender que es su derecho y que tú, Señor, quieres hacerlo, pero la decisión la toma cada uno de los que escuchan. Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos y que tu palabra
no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesucristo, tu nombre sea glorificado. Amén y amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra de la trompeta del jubileo que trae la verdad que Dios está comprando almas para transformarlas, para limpiarlas, para hacerlas nuevas criaturas. Aproveche antes de que la Santa María se cierre, antes que el negocio, estoy hablando en un término para que usted me entienda, antes de que el negocio cierre, muchos vendrán, Señor, Señor, pero será demasiado tarde. Las 5 insensatas, las vírgenes, fueron cuando ya era demasiado tarde. Ve a los que venden, hermano, a los que tienen el dinero, a los que tienen la palabra de liberación, ellos te van a decir cómo nacer de nuevo. Hoy en día, ese derecho está. Por eso, cada día a las 6 de la tarde, escuchen la palabra de liberación y la decisión está en sus manos. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, el pueblo unido, ese pueblo redimido, porque ese pueblo oye, Dios lo pensó, lo habló, y el pueblo del Señor oye, porque tiene revelación. Y obedece. Y Dios lo habló y dijo, yo quiero que mi pueblo ore. Y hay un pueblo que está obedeciendo. Hermano, súmese, si usted es uno de esos redimidos que forman parte del plan de Dios, entonces usted dirá amén a esa palabra. Usted dirá amén a esa invitación de Dios. ¿Por qué? Porque aquel que es redimido de Dios solo escuchará la voz de Cristo y su palabra. Hermano, y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, el cual se está alineando al propósito de la redención. Cuando el Señor revela algo, hermano, es para el beneficio del pueblo. Un siervo sensible a la voz de Dios. Y que el Señor nos ayude a oír y a obedecer esa palabra. Están invitados. Todo por las redes sociales, YouTube, Facebook, la Radio Ebenecer y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Y recuerden, el libro de la redención está enmarcado aquí. Eso lo dice el profeta. Es el desarrollo del Nuevo Testamento. Es el Antiguo y el Nuevo. Pero el Antiguo anuncia, dice las características y el Nuevo desarrolla. Hermano, el Nuevo dice, el Antiguo decía, viene. El Nuevo dice, ya está aquí. El reino de los cielos está aquí. Se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. ¿Sabía usted que muchos han malinterpretado esa escritura cuando dicen la ley y los profetas hasta Juan? Ellos anunciaban, viene, 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 viene la redención, se acerca la redención. El último que dijo, viene, viene la redención, viene el perfecto, el heredero, el que nos va a perdonar, viene. El último fue Juan. De hecho, Juan tuvo, dice el hermano Branham, era el ángel del pacto, un pie en el antiguo y un pie en el nuevo. El único que pudo haber dicho, he aquí el Cordero de Dios. Por fin llegó la redención.
que quita el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta lo tremendo del ministerio de Juan el Bautista? En medio lo anunció. Y a partir del Calvario, el reino del Señor está aquí. El libro de la redención se está desarrollando. El perdón está al alcance de su mano. Los valientes, los que están dispuestos a renunciar al pecado, ellos son los valientes que arrebatarán el reino, recibirán el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? ¿Es usted uno de esos valientes? Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.